me ha dicho que nos va a dar una presentación provocadora de qué es lo que realmente está yendo el mundo y qué estamos haciendo los peruanos en el manejo para adaptarnos. Y qué es lo que nos toca desde el lado, imagino, conociendo el lado del productivo, desde el lado de la planta, pero también me ha comentado que ahora tiene una visión más interesante porque los cambios se demoran demasiado. Entonces pido un aplauso para Álvaro Llobet, uno de los técnicos más reconocidos. Bueno, buenas tardes. Pues gracias por estar aquí y dedicar el tiempo para escuchar lo que voy a decir. Cuando David me llamó que si podía venir, le dije que no al primer momento, porque yo digo, ¿qué voy a decir otra vez lo mismo? Pero después me quedé pensando y dije, o sea, por principio, cuando yo quiero a alguien, le digo la verdad siempre, porque yo prefiero caer mal, pero decir la verdad que después andar respondiéndome. Entonces le dije que sí iba a venir. Y no traigo una presentación, porque lo que quiero compartir con ustedes es la opinión que yo tengo de Perú. Yo tengo la suerte de venir hace 22 años a Perú. El primer viaje que hice, llegué al aeropuerto, me recogí un taxi y me dice, ¿y usted va a ir así a Chanchamayo? Y yo, ¿cómo? Me dice, viene en chancleta, es una camisilla ahí. Y yo, ¿y por qué? Yo pensé que la compañía que me había contratado me estaba esperando en el aeropuerto para llevarme a la oficina, y no, venía un taxi que lo prendió con 2 cables y me dice, y vámonos para Chanchamayo porque me tengo que devolver porque va a haber un paro y si no, no regreso. Y yo digo, no sabía a dónde iba. O sea, primera vez que yo venía, bueno, había venido a Perú de turista en el 97, pero bueno, al final llegué allá en la noche a la Merced y me encontré una caficultura interesante, bonita, como de la época de los 70s, 80s, borbones con sombra y decaídos y cosas así, pero había un parque cafetalero interesante. Como a los 3 días de estar ahí y viendo un poco lo que estábamos haciendo y ya habíamos analizado los productores con los que íbamos a trabajar, había una cooperativa que se llama Cunavir y me pidieron que si podía ir y comentarles un poco lo que yo pensaba. Entonces lo único que les dije fue esto, y creo que no me equivoqué. Les digo, vea, yo acabo de venir a Perú por primera vez en mi vida, o sea, aterrizo casi en el mar, con un desierto. Vengo y subo a 5.000 metros de altura unas montañas espectaculares. Empiezo a bajar y me encuentro florecido, colores divinos en tarma, para llegar a una selva preciosa. Le digo, entonces, y ustedes hoy, con un costo de $3 el jornal, están perdiendo plata en café. Ridículo, les digo, es increíble que esté pasando eso, no puedo entenderlo. En mi país, en ese momento eran $18 el jornal y la gente ganaba plata. Entonces yo decía, si ustedes hacen lo mismo que hacemos nosotros con $3, van a ganar mucho más dinero que nosotros en mi país. Yo le digo, porque esta belleza, el día que el mundo la descubra, el país va a tener un desarrollo económico impresionante y ustedes van a terminar con el jornal en 15, 20 y más dólares. Yo ya que 22 años después estamos en esas y siguen perdiendo plata. ¡Qué increíble! O sea, una caficultura que fue bonita y que hoy está perdida en el centro del país, empezó a estar bonita en unas esquinas de Moyobamba, de San Martín, perdón, lo que llaman el Naranjillo, que se terminó acabando. Después pasa y se empieza a hacer muy bonita en Cajamarca, en Jaén, en Amazonas, que es una preciosa caficultura, pero una preciosa caficultura de siembra nueva, que en promedio yo sí puedo decir que partía de viveros de aceptables a buenos y siembras nuevas de muy buena calidad. Pero que ya todo eso viene para abajo otra vez. O sea, la caficultura del Perú no levanta. O sea, son muchos años
de verla, de recorrerla, y la conozco desde Tupinapunco, Puno, hasta San Ignacio, Cajamarca. Entonces sí conozco la caficultura del país y la he venido recorriendo por años. Entonces yo, viendo todo eso y veo que no hay cambio, no puedo quedarme callado sin decirles a ustedes lo que yo considero que pueden hacer y darle vuelta a esto. Porque el negocio del café es muy sencillo, es una aritmética muy simple, y ahora se las voy a demostrar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo he cometido, como todo el mundo, un error grandísimo. Y yo tengo 40 y tantos años de trabajar en café, y tengo más o menos 20 y pico de años de estar en este trabajo alrededor del mundo. Y hace 3 meses me di cuenta que yo estaba transmitiendo el mensaje mal. Entonces, claro, por eso yo decía, ¿cómo es posible que yo diga y que la gente no haga lo que yo digo? Pero el error era ese, porque no era lo que yo decía, sino que en esencia el negocio tiene sus cosas que hay que hacer y que si usted no las hace, no gana plata. Punto. Pero no era mi criterio, es el criterio o los indicadores del negocio. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que ir a hablar a Perú de eso, porque en noviembre vine a San Ignacio a dar una charla y me encuentro que ahora el café de Perú antes era orgánico, ahora están desarrollando que son especiales. O sea, no puede haber un país especial. O sea, es especial por amor y por la pasión que el productor le pone en su negocio. Como todo lo que hacemos, cualquier ser humano no puede no ser especial, pero no podemos marcar todo un producto de un país como especial, porque eso no existe y ni siquiera hay mercado para eso. Entonces creo y considero que todos los esfuerzos que se están haciendo en el Perú desde que yo vengo, están haciéndose de la puerta de la finca hacia afuera, y se les está olvidando que sí, que hay que certificarlos, que ahora viendo la trazabilidad, que los problemas de los productos, que todas las cosas que están pasando y que el mundo presiona y que nos mueve a mejorar. ¿De para qué lo están haciendo si ustedes se van a quedar sin café? No lo van a ocupar. Se van a quedar sin café. Porque en mi país, cuando teníamos $15 el jornal, se producían 5 millones de sacos. Pero ahora que cuesta 30, se produce 1 millón. ¿Por qué? Porque el que no hizo lo que había que hacer en el negocio del café desapareció. Sencillamente desapareció. Y acuérdense en una cosa, o sea, Perú, top 3 en cuchara mundial, top 1 en arroz, top 1 en palta, top 1 en mandarina, y puedo seguir. Y el café cada vez deteriorándose porque el enfoque está siendo equivocado, y con todo el respeto se lo digo, porque cuando yo quiero a alguien le tengo que decir la verdad, aunque sea dura, no puedo callarme. ¿Y dónde empieza esto? Es muy simple. En la vida real, los negocios de la vida real, el precio de venta le determina a usted el costo de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hoy voy a montar un restaurante en Lima para vender ceviches, los tengo que ver, ya hay un precio de venta en el mercado, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir a vender los ceviches a 150 soles. ¿Por qué? Porque nadie me lo va a comprar. Hay un precio. Entonces, si yo me meto ahí, tengo que ser muy eficiente para que mi costo de producción del ceviche sea mucho más bajo del precio del mercado y yo tenga la rentabilidad que necesito en mi negocio. En el café lo hacen al revés. O sea, históricamente lo hacen al revés, señores. O sea, como el costo de producción es tan alto y somos tan ineficientes, andamos buscando el precio de venta que nos resuelva lo mal que estamos haciendo las cosas. Porque ese cuento de hacer cafés especiales es para venderlo más caro. Pero eso nunca va a llegar. Nunca va a llegar, porque la vida real es distinta. Porque hay 70 y pico de países produciendo café. ¿Por qué le van a pagar más caro a Perú si en Nicaragua un café igual de bueno lo pueden comprar más barato? Entonces estamos súper equivocados. Eso no quiere decir que hay mercados. El café tiene mercados para todo, para los excepcionales, para los menos excepcionales, pero el mercado grande es el commodity, es el volumen mayor.
Y acordémonos que para tener cafés de tasas espectaculares se requiere de una oferta ambiental distinta que está limitada en todos los países. O sea, ningún país puede producir todo especial. Es imposible. Ya que ni siquiera una casa que hace carros hace de diferentes categorías. ¿Por qué? Porque el mercado pues, está repartido. Entonces, hemos estado trabajando desubicados y buscando lo que nunca vamos a encontrar, porque vía precio no vamos a salvar la caficultura de ningún país en el mundo. De ningún país en el mundo. Entonces, mi recomendación es que se enfoquen y que lo entiendan. Y yo hoy voy a transmitir el mensaje que por tantos años he transmitido mal y me he equivocado, porque yo decía, pero pucha, yo le digo a este señor, mira, hace esto, ¿no? Es que no, porque lo que me estás diciendo yo, mi abuelo podaba abajo y puta, y nada, ¿verdad? O sea, y era una lucha de poderes y un tema de ego terrible. El negocio del café, como todos los negocios, tienen indicadores de rentabilidad, indicador de productividad, indicador de uso eficiente de los recursos e indicador de calidad, pero no calidad de taza, calidad de fruta, peso, tamaño, conversión, etcétera, etcétera. Esos son los indicadores. O sea, ¿qué quiere decir los indicadores? Que yo tengo que alcanzar esos indicadores para ganar plata. Ahora, ¿cómo alcanzo los indicadores? El negocio del café tiene índices de productividad y tiene índices de uso eficiente de los recursos. Entonces, ¿cómo implemento esos índices de productividad? Con base en el fundamento agronómico de la planta de café. Así de sencillo. Entonces yo decía, pero yo les digo eso y me lo discuten. Y es absoluta y completamente, no se puede debatir. Entonces, si nosotros no entendemos eso y no lo hacemos, nunca vamos a ganar plata. Porque vía precio es imposible que lo logremos. Y es así de sencillo, o sea, no hay otra cosa. O sea, no se malentienda que todo lo que se está haciendo, no estoy diciendo que no es necesario, no, es, pero es necesario si yo voy a tener café. Yo puedo alcanzar todas esas cosas si yo gano plata con el café, pero no que la cooperación tiene que venir a uso la plata, que los bancos tienen que ingresar plata, que no sé qué, y todo, o sea, el cafetalero es un mártir. ¿Qué significa un mártir? El que culpa a todo. Vea, hace 22 años no había ronda, no había cambio climático, no había certificaciones, no había nada y perdían plata. ¿Y ahora? Ahora hay de todo y siguen perdiendo plata. Entonces, señores, si seguimos haciendo lo mismo, ¿cómo vamos a tener resultados distintos? Es absoluta y completamente imposible. Además, en el mercado del café, todos nos conocemos, todos. Aunque no lo crean, todos nos conocemos. Y si no, es cuestión de un ratito, y más hoy con las redes sociales. Entonces, un punto fundamental para Perú, y vea, esto se lo digo con el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo, tenemos que empezar a generar credibilidad. No nos creen, no nos creen. Y se los tengo que decir y tengo que ser honesto. ¿Y por qué digo que no les creen? Porque yo trabajo en el mundo. Yo trabajo alrededor de 17 países. En uno de los países que trabajo, que vendemos cafés a 65 clientes, me dicen, Álvaro, usted que va a Perú, por favor, aquí me recomienda que yo le pueda comprar café y que no me mienta. O sea, tengo que decírselos. Entonces, tenemos que empezar por eso, empezar a generar una credibilidad país. Entonces, yo no puedo tener un país que estoy ofreciendo una cosa con un nombre que no existe y que todo el mundo sabe que no existe. Se nos olvida que los seres humanos somos parte del ecosistema y que nosotros podemos hacer producciones agrícolas completamente sustentables. Y vea que yo digo sustentable y no sostenible, porque sustentable es completamente diferente a sostenible. Sustentable significa que yo puedo hoy tener todo sin comprometer a las nuevas generaciones. Además, yo no puedo ser rentable si no cuido el suelo. Yo no puedo ser rentable si no cuido el agua. Yo no puedo ser rentable si no trato bien a mis trabajadores. Yo no puedo ser rentable si descuido el entorno. Entonces tiene que ser sustentable.
lo que yo haga. ¿Para qué? Para tener una rentabilidad de largo plazo. Algo que me permita a mí y a las próximas generaciones, mías y las de las mías, seguir haciendo negocios agrícolas. Pero nos dejamos asustar y echamos la culpa a las otras cosas que no son. Yo me acuerdo porque nosotros estamos, de los trabajos que hacemos son estimaciones de cosecha a nivel mundial, y las hacíamos aquí en Perú también, y me acuerdo el año que devastó la roya a Perú, que fue igual en toda América Latina, y era muy simple. O sea, una pandemia en la agricultura necesita 4 puntos para que se dé. La primera, que esté el hospedero, que era la pata de café. La segunda, que esté el patógeno, apareció la roya que de por sí ya estaba. La tercera, es muy importante, es que se dé la condición climática para el patógeno, que en esos años se dio. Y para que eso se dispare a pandemia, está la cuarta, que el productor cojudo no haga nada. Y eso fue lo que pasó. Así de sencillo. O sea, el productor no hizo nada, y no hizo nada en América Latina y en el mundo entero. Entonces, nos dejamos engañar que la solución era cambio de variedad. Error grandísimo. O sea, yo he visto a Colombia cambiar 3 veces el parque cafetalero, de Caturro a no sé qué, los colombianos como vos me pueden decir cuáles son las variedades, porque no me acuerdo. Castillo y variedades Colombia. ¿Y en qué ha cambiado la caficultura de Colombia en productividad? En nada. Entonces no es un tema de variedad, no es un tema de hongos, no es un tema de cambio climático, es un tema de carencia de manejo por no sé qué. Porque ahora les voy a explicar qué sencillo es el negocio del café. Y es de los negocios más fáciles del mundo. Porque si yo hago aquí una cevichera en Lima, además de que tengo que ser muy eficiente en el costo para venderla, ojalá un poquito más barata, y que viene el paso más difícil, es venderlo, ¿verdad? O sea, montarla y hacer el ceviche, lo hacemos cualquiera. Bueno, yo no, porque no sé hacerlo, pero puedo hacerlo no tan rico, pero lo puedo hacer. Pero ahora sí, ¿cómo lo vendo? Ahora sí viene un marketing y debe a ver si yo logro vender el ceviche. En el café, si nosotros hacemos el negocio como se traza en la vida real, no tenemos que preocuparnos por venderlo, porque nos lo llevan a comprar a la casa 100 personas por día. ¿Y qué significa hacer el negocio del café normal? Es el único cultivo que tiene más de 200 años de una referencia de una bolsa. O sea que tenemos la referencia del precio del café por 200 años por minuto, que para simplificarlo lo podemos pasar por día. Entonces, si nosotros analizamos eso, podemos determinar cuál es el precio del café. Y el precio del café normalmente anda alrededor de $120. Entonces, a eso agréguele o réstele el diferencial país. Digamos que aquí 120 más 15, 135. Entonces, ese es el precio mínimo en el que yo voy a vender el café de Perú en el 93% de los años. Porque eso me da la historia de precios del café. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aprender a producir por debajo de $135. Muy sencillo. Es así de simple. Y así son todos los negocios. Pero el cafetalero, ni las asociaciones, ni las organizaciones que están ayudando al productor le están enseñando eso. Están enseñándoles a buscar más precio. ¿Y qué pasa cuando usted busca más precio y tiene mal negocio en las fincas? Empieza a engañar, empieza a mentir, empieza a hacer cosas que no están funcionando y que ya el comprador se está dando cuenta. Ya estamos viendo que los compradores de café tampoco son tan mágicos. O sea, no podemos jugar de vivos cuando tenemos un negocio muy sencillo de hacer. Muy sencillo para hacer. Y sobre eso tenemos que trabajar. O sea, olvidarnos de todo lo que están haciendo afuera. Hagámoslo. El parque cafetero de Perú se puede reconvertir en 3 años sin invertir un 5. Más que un equipo de campo que oriente al productor qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el productor de café? Es buscar los índices de rentabilidad, los indicadores de rentabilidad
implementando los índices con base en el fundamento agronómico de la planta de café. Así de sencillo, o sea, no hay otra vía. O sea, si hay otra me la dicen, pero yo todavía no conozco que haya una hormona que yo le meta a la mata de café y que me produzca tanto. Y vean qué sencillo es este negocio. Qué simple que es. A ver, una pregunta. Que no me respondan los dos que ya con los que hablé. Sí, porque imagínate. Pero una pregunta. ¿Qué necesito yo tener para producir 40 quintales de café oro? El que sepa que me diga. ¿Qué necesito? Sí, también, pero ¿qué necesito antes de Molimax Café? O sea, ¿qué necesito yo realmente para producir 40 quintales oro? ¿Qué ocupo? Bueno, sería ser eficiente. No. ¿Terreno? ¿Perdón? Terreno, digo. O sea, ¿saben qué necesito yo para producir 40 quintales oro por hectárea? Producir 5,8 millones de frutas. Eso es. Ah, ok. Es simple. Sí, sí. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo produzco 5,8 millones de frutas? Ahí vienen los índices de productividad de la industria, no míos, señores, no son míos. Y pueden sacar la calculadora y la pueden hacer los números. O sea, ¿qué son los índices? Si estamos hablando de las variedades o de los diseños de Siembra Perú, el 2x1, los 90x90, los 50, esas densidades que llamamos adensados, que son muy juntos, hay un indicador muy importante, hay un índice muy importante. Yo tengo que tener en un sistema, perdón que no lo dije, tengo que montar primero un sistema. O sea, ningún negocio funciona sin sistema. Hoy la caficultura de Perú está trabajando sin sistema. Lo primero que tenemos que tener es un sistema. Punto. No hay otra forma. Entonces, uno de los índices de productividad más importantes para poder tener 5,8 millones de frutas por hectárea en el sistema es que en el sistema tenemos que tener no menos de 8,000 ni más de 10,000 ejes produciendo. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo logro yo eso? Ahí tengo que trabajar con los fundamentos agronómicos de la planta de café. O sea que si yo voy y monto, para hacerlo rápido y sencillo, voy a montar un sistema de 3 años. ¿Y por qué un sistema? Acuérdense esto muy sencillo. Tiene que ser un sistema porque la planta de café solo produce una vez en el mismo lugar. O sea, entonces yo tengo que aprender a producir ramas. Porque si yo no tengo ramas nuevas, en un sistema no puedo producir 5,8 millones de frutas. Es así de sencillo. Y son 5,8 millones de frutas si la fruta en promedio me pesa 1,7 gramos. Si yo logro que la fruta me pese 1,8, ocupo 5,5 millones de frutas. Ocupo 300,000 frutas menos. Y si logro que sea 1,9, ocupo otras 300,000 frutas menos. Entonces eso depende de eso. Yo lo estoy poniendo en un marco que todo lo podemos alcanzar. Ahí sí Molimax puede llegar a 1,9. Pero en realidad es muy simple. Entonces, ¿cómo yo logro eso? En un sistema de 3. Ahí tengo que irme a los fundamentos. O sea, tengo que poner al café a producir ramas. Si es un sistema de 3, quiere decir que tengo que dividir la finca en 3 bloques. O en 3 calles, da lo mismo. Pero hagámoslo sencillo, en 3 bloques. Entonces tengo que podar un año un bloque. Pero este bloque que pode, al año entrante, los ejes que voy a dejar tienen que tener una cantidad mínima de ramas y una cantidad mínima de nudos y una cantidad mínima de frutos por nudo para poder yo empezar a alcanzar los 6 millones. ¿Y cómo logro eso? Con la altura de la poda. Yo decía, señores, poden a 80, pero no, que mi abuelo. Y puta, empiezan con todas esas cosas. Yo, pero ¿cómo me debate eso? Y yo, por mal mensaje, yo no decía que no era mi criterio. O sea, porque si yo pongo una mata a 80 centímetros, el radio radicular que le queda a la planta es de 40 centímetros. Y esa energía que tiene esa planta, que es bastante, el 75% lo dedica al desarrollo de los hijos y el 25% a seguir desarrollando raíces. Por eso yo a 80 centímetros logro que esa planta un año después
cada eje tenga 400 frutas que pesen 1.7 gramos, que representa 0.68 gramos por eje. Si yo pongo una planta a 50 centímetros, el radio radicular es de 25 centímetros y queda muy poca energía y muy poca raíz. Entonces el 75% de esa energía el árbol la dedica a generar raíces primero, para después los hijos. Por eso que la poda baja, el hijo es más pequeño. Entonces, si yo voy a hacer un ciclo corto, tengo que hacer que el hijo crezca rápido, tengo que podar 80. Y ya hay un fundamento agronómico, no es invento de Álvaro Llobet, es un fundamento agronómico claro y punto. Y si yo voy a hacer un ciclo de 5 años largo, tengo que podar bajo, porque el hijo tiene que alcanzar. Entonces, ¿cómo no lo hacen? ¿Me entienden? O sea, yo no puedo entender eso, si es muy sencillo. O sea, es una aritmética sencillísima. Ahora, ¿cómo tengo yo en un sistema 10.000 ejes por hectárea en el sistema? Alguien con calculadora. Digamos que yo tengo para hacerlo 3 hectáreas. Pues este año podé 1 hectárea. Tiene ejes productivos 0. Un año después, o sea, un año antes que se podó, yo dejo 3 hijos. Y van a ver por qué dejo 3 hijos. Yo dejo 3 hijos. Quiere decir que ahí, si tengo 5.000 plantas por hectárea y tengo 3 hijos, son 15.000 ejes en esa hectárea. En la otra, que tiene 2 años de podada, tengo 5.000 plantas y tengo 3 hijos. Tengo otros 15.000 ejes por hectárea. Ahora sumen 15.000 más 15.000, 30.000. Más 0, 30.000. Entre 3, 10.000. Entonces yo logro un promedio de 10.000 ejes productivos en mi sistema, con matas que tienen cada eje 400 frutas y con otras matas de un año después que cada eje tiene 800 frutas. Si usted le pone el 1.70 cada fruta y pone los ejes, va a alcanzar 10.200 kilos, que representan 40 quintales por hectárea. Señores, no hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, si ustedes siguen enfocándose en buscar precio, siguen enfocándose en ponerle nombres al café que no existe, siguen enfocándose en que los pajaritos y los árboles y que no sé qué, y que el agua, cuando se van a dar cuenta, ¿y el café dónde estaba? Se fue. Y los 90 puntos. Y pues de los 90, o sea, señores, es un negocio muy sencillo. O sea, ¿cómo no vamos a poder hacer eso? Entonces, esto significa que al productor de café no hay que enseñarle nada, porque lo que tiene que hacer son los no negociables que llamo yo. Yo tengo 5 no negociables. Uno es implemente el sistema de manejo de tejido. Ahí tiene que podar y deshijar. El segundo, dele de comer a la mata lo que necesita, ni más ni menos. El tercero, prevenga plagas y enfermedades. ¿Cuándo? Cuando haya riesgo. ¿Cuántas veces, señor? Pucha, porque yo estoy cansado que siempre hacen las mismas preguntas. O sea, nunca, o sea, hace 20 años y hoy me hacen las mismas preguntas. ¿Y qué pasa si entra alguien así que? Y le de puta. No pasa nada, porque si no hace nada, va a seguir perdiendo plata y punto. Entonces, el número 3, preventivo de plagas y enfermedades. ¿Cuántas veces al año? Las que sean necesarias. Hay zonas que llueve mucho, van a ser 6 veces. Hay zonas que llueve poco, hay 3 veces. Hay zonas que llueve demasiado, 9 veces. Hay que prevenir. Cuarto, 0 malezas. Como quiera, pero 0 malezas. ¿Por qué? Porque la maleza, ¿en qué impacta la maleza? Es otro fundamento. En que si hay maleza, me va a reducir el crecimiento de los ejes. Y si me reduce el crecimiento de los ejes, ya no voy a tener 400 frutas por eje ni 800, sino que se van a bajar a 200, y ya no voy a tener 40 quintales, sino que voy a tener 20. Y si no tengo las 5.000 y tengo 3.000, voy a tener 16. Escucha, es aritmética sencilla, señores. Simple. O sea, que no hay nada que no sepan. Pero ¿por qué no lo implementan? No sé. ¿Por qué no hay esfuerzos en que el productor lo haga? No lo entiendo. ¿Para qué estamos trabajando fuera de la finca de café si el café está desapareciendo? No lo entiendo. No hay técnico. Entonces yo a mi novia peruana, que la tengo en el corazón, el país, no podía no decirle la verdad. No podía no decirle la verdad. Don Álvaro, cuando usted habla de ejes, usted está hablando, pone un ejemplo de 5.000 plantas, habla de 3 ejes. ¿Podría explicarnos para entender un poquito 3 más? ejes significa que yo podo la planta, digamos aquí voy a usar a esta muchacha, podo la planta aquí y dejo 3 hijos. De esta planta, de este punto de siembra, dejo 3 hijos, ¿verdad?
hay agrónomos o técnicos o subtécnicos o dueños de fin que me dicen, no, hay que dejar 2. Entonces, si yo dejo 2, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener los 10.000 ejes, sino voy a tener 6.900. Entonces no voy a tener los 6 millones de frutas. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener una productividad menor. Por el amor a Dios, señores. ¿Qué pasa? Esto es aritmética. Sumen, multipliquen y dividan. Todos los que estamos aquí lo podemos hacer. ¿Cómo es posible que no lo hagamos? O sea, no entiendo. O sea, 3 hijos. 3 ramas. 3 ramas, 3 hijos. 3 guías. 3 guías. Perdón. Tradúzcame, vos que me conoces, que yo no sé hablar peruano, traducime. Cuando no diga. Correcto. Ya estamos. Ok, por favor, traducime. Entonces, perdón, pura vida. Entonces, yo no puedo no decirles eso. Tenemos que trabajar en generar credibilidad del café de Perú. Falta el quinto, perdón. Sí, falta el quinto. Manejo de sombra a 0 costo. Ese es el quinto. Esos son los no negociables. Si por ejemplo vos me llamás y me decís quiero que trabajes conmigo, entonces yo primero te doy los no negociables. Léalos y si está de acuerdo en implementarlos empezamos. Y si no, ni siquiera discuto, porque ya a mi edad ya no estoy para convencer a nadie. Hoy lo que viene es a contarles la aritmética sencilla de cómo ganar plata en el café. Entonces no necesitamos 500 millones de dólares para reconvertir la caficultura peruana. Lo que ocupamos es actitud, unión entre los gremios y trabajar al pequeño productor, mediano y grande, para que le demos vuelta a esto en 3 años. Es así de sencillo, no hay más, señores. O sea, que ¿para qué más precio? ¿Para qué más orgánicos? ¿Para qué más certificados? No, eso cúmplanlo después. O sea, primero que buscamos, ganemos la plata del portón para adentro. Ya cuando yo gano la plata del portón para adentro, si me dicen, hay que pintarlo de amarillo y te pagamos mal, lo pintamos de amarillo. Pero ya estoy ganando dinero. Yo no voy a buscar lo que nunca se va a encontrar, porque en la vida real el precio de ventas determina el costo de producción, no es al revés. Y el cafetalero lo tenemos engañado y él se autoengaña buscando el negocio por donde nunca lo va a encontrar. Entonces, señores, es así de sencillo. O sea, no hay otra cosa. Yo no les puedo decir más. Y como le dije a David, yo no voy a volver más. ¿Por qué? Porque tengo 22 años de decirlo, no veo ningún cambio y qué pereza. O sea, la verdad que me da pereza, porque yo digo, es algo muy sencillo, muy, muy sencillo, que ni siquiera es bueno. Imagínense si un productor peruano, si el promedio de Perú fuera 22 quintales oro por hectárea, hoy todos estarían ganando plata. Entonces la condición sería totalmente distinta. Posiblemente que estuviéramos hablando de otras cosas más interesantes y más bonitas. Pues estamos hablando de lo que tenemos que hacer hace 200 años. Y son 200 años y no lo hemos empezado a hacer. Por favor, empecemos. Empecemos a hacerlo. Porque no podemos seguir en la misma. O sea, voy a hacer lo mismo esperando resultados distintos. Ahora, tienen 20 años. Aquí yo he visto no sé cuántos proyectos, programas, operaciones, todo, y la caficultura no se mueve. O sea, yo no quiero decir que usted ha hecho cosas bonitas, yo no estoy hablando del país, no se mueve, yo lo conozco todo. Yo creo que aquí ni el 1% ha ido a Putinapunco, yo sí, hay muchos no saben ni dónde queda. Entonces, o sea, conozco el país y sé que no se mueve, que ha venido para atrás. Lo bueno se ha ido cambiando y lo que era más bueno que es Cajamarca se está acabando otra vez. ¿Por qué? Porque no hay un sistema, porque no trabajan los no negociables, porque no hacen nada. Entonces, señores, es así de simple. O sea, no hay mucho más que hablar. O sea, yo no tengo más cuento que decirles, honestamente. O sea, mi recomendación es, volvamos a lo que tenemos que hacer. Implementemos la aritmética sencilla. Busquemos los indicadores, porque si yo no tengo 6 millones de frutas no voy a producir y no las puedo producir. No, es que ya yo produje 60 quintales. Entonces hasta mi nieto de 5 años lo logra. O sea, dice, si yo siembro la mata de café hoy, mal sembrada, solita va produciendo esas ramas. ¿Por qué? Porque la mata se va a llevar hasta 5 años creciendo, produciendo un montón de ramas. Entonces ese montón de ramas que yo tengo que aprender a producir después de que la mata deja de crecer agresivamente, en esos de 0 a 5 años lo hace sola la mata. Entonces si yo lo hago muy bien, puedo tener hasta 120 quintales en un año de esos 5. Y si lo hago muy mal, voy a tener 40.
Pero 40 contra 12 que tenía, qué bueno que soy yo. Y el productor se queda con eso en la cabeza, con esas 40 que produjo el café solo, porque él no hizo mayor cosa. No, el negocio es de ahí en adelante. ¿Cómo hago yo para seguir produciendo los 5.8 millones de frutas para tener 40 quintales? Es que perdí plantas. Yo sembré 5.000 y ahora tengo 3.500. No importa. Hagamos recalce. El error más grande de la vida. Porque si yo estoy en una situación económica mala hoy y tengo una hectárea que sembré 5.000 y me quedan 3.500 plantas, voy a hacer recalce. El recalce me cuesta un 60% más que una siembra nueva. La siembra nueva yo puedo lograr que a los 3 años me retorne la inversión. En el recalce tal vez a los 5, tal vez. Entonces yo voy a gastar plata hoy para que entre los próximos 3 años que yo puedo reconvertir la finca, esa planta nueva no me va a generar más que costo, ni me va a generar ejes productivos. Pero si yo tengo 3.500, quiere decir que tengo espacios grandes entre plantas. Entonces yo puedo usar otro fundamento importante. El café necesita aire y luz. Entonces si yo tengo una mata aquí, me falta esta mata, y tengo otra mata aquí, pues yo a esta mata, por principio, le voy a dar 3, ¿cómo dicen? 3 guías. A esta 3, pero como no está esta, a esta le voy a dejar 5, y a esta le voy a dejar 5. ¿Por qué? Porque esta luz me permite que esas 5 puedan producir. Entonces ya aquí tengo 2 guías más. Entonces con eso yo puedo incrementar la cantidad de guías, para que en un proceso de reconversión yo no voy a llegar a las 10.000, pero sí puedo llegar a 7.500, que me dan 22 o 23 quintales oro, que en Perú gano plata, para que después de 3 años con la plata que yo gané, puedo empezar a hacer las siembras nuevas de alta calidad. O sea, no se ocupa ni siquiera dinero para darle vuelta a la caficultura de Perú. Señores, no se ocupa nada. O sea, lo pueden sacar ustedes ahí de la mesa de noche, lo que ocupa, que es tener un equipo de campo bien preparado. Pero vean qué interesante. Esto lo hago en todo el mundo cuando voy a trabajar con un equipo de campo. En Perú lo he hecho con 3 equipos de campo. Entonces me llaman y me dicen empecemos a trabajar. Con el tuyo medio lo hice también. Entonces le digo, primero, les doy un documento y les digo, les doy 5 minutos para que me escriban la estructura del presupuesto de una finca de café. Entonces a los 5 minutos, va, papel para acá, corra, el quito, huevo, pa. Aquí está. Agarro y todos incompletos y distintos. De equipos de campo. Entonces viene el 8. Entonces digo, ok, viene el 8, yo se los doy. Entonces le digo, mire, tengo una finca de 40 quintales, tengo una de 30, tengo una de 20, tengo una de 10 y tengo una orgánica. Necesito que en media hora me hagan el programa agronómico para todas esas fincas. Yo les doy el costo administrativo, les doy el costo de cosecha y les doy el costo post cosecha. Ustedes hagan mano de obra e insumos. Media hora, señores, documentos para acá. Ninguno lo termina y todos distintos. Entonces, señores, ¿cómo creen que un equipo de campo que piensa distinto, que no conoce el negocio, va a ayudar a levantar la caficultura? Imposible. Con todo el respeto del mundo se los digo, pero es así. Entonces el primer trabajo que hay que hacer es unificar los criterios. ¿Cuáles? ¿Los que dice Álvaro Llobet? No, señor, Álvaro Llobet no sabe nada. Es el negocio del café que tiene los criterios claros, tiene los indicadores muy claros y los índices que se necesitan para alcanzar los indicadores. Mientras el equipo de campo no tenga ese conocimiento de manera uniforme, es imposible hacer una transferencia de tecnología que le dé vuelta al parque cafetalero de cualquier parte del mundo. Uno de los éxitos de Colombia es eso. Usted agarra un muchacho de La Guajira, que es el puro norte del país, y le hace 5 preguntas técnicas y se las responde. Usted se va a Putumayo, a Nariño, al puro sur, y agarra a otro muchacho de la federación y le hace las mismas 5 preguntas y responde igual. Eso es lo que se necesita primero, unificar el criterio. ¿Cómo vamos a trabajar el parque cafetero de Perú? ¿Con base en qué? Indicadores de rentabilidad e índices de productividad y uso eficiente de los recursos, con base en los fundamentos agronómicos de la planta de café. Punto. Tienen que unificarse. Eso es lo que hay que hacer. Y ese es el único costo. Después los tiran a la calle y empiezan a trabajar. Y esto en 3 años da vuelta.
sin un centavo más que el equipo de campo, que realmente no son dineros difíciles de conseguir, pero se requiere, lo más difícil es esto, la actitud, que todos realmente lo quieran. Ahora, me puede decir algo, ya para terminar y no aburrirlo, porque yo me emociono y después no paro. Me pongo nervioso al principio, después me emociono y no paro. Me puede decir, sí, pero Álvaro, pero si ahora ponemos a producir a Perú un montón, a Guatemala otro montón, y nos vamos a producir un montón de café. Y después el peso si se va a venir al suelo y no va a ser 120, sino va a ser 50. No, señores, todo hay que hacerlo con inteligencia. Nosotros hicimos un estudio a nivel mundial donde determinamos que el 33% de la caficultura está sembrada donde no debe estar sembrada. Y que dentro de lo que sí está sembrado, bien, hay un 7% en promedio mundial que no está sembrado bien. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de una finca que está en Villarrica, por decir algo, que es buena para sembrar café, dentro de esa finca hay un 7% de plantaciones que no debieran estar sembradas en esos rincones de la finca. Entonces, lo primero que hay que reducir es eso. Y montar con los pequeños productores, que son la mayoría de productores a nivel mundial, y aquí en el Perú también, montar un programa de diversificación ordenada y planificada, donde se pueden meterle 3 o 4 productos o 2 productos adicionales con el café. Y nosotros venimos haciendo esos programas, lo tenemos ya hecho en Guatemala, los hemos hecho en África, aquí en Perú creo que todavía no lo hemos hecho, no sé si se ha hecho algo de diversificación, pero tenemos que diversificar. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a diversificar al tipo el negocio. Va a producir frijol, va a producir banano, plátano y café. Entonces, con los 3 va a ganar. Entonces, ¿por qué no vamos a incrementar el volumen de café? Porque es posiblemente con la 4ª parte del café que hoy tiene, va a producir un poquito más de lo que producía antes con toda la finca. Entonces, el volumen se mantiene, pero le mejoramos la rentabilidad al productor, porque al final de cuentas lo que queremos es mejorar la calidad de vida de la gente, pero no con mentiras, no con cosas. O sea, si seguimos regalando, el que regala es para dominar, el que enseña genera libertad. Entonces no acepten regalos más que de la familia, que ya por sí estamos vendidos ahí, pero realmente el que regala es para dominar y mandar. O sea, y históricamente es así. Yo ni siquiera a las muchachas de mi casa les regalo, siempre les cobro algo para que lo valoren, no por mala fe, sino por buena fe. Uno tiene que enseñar, uno tiene que compartir, y eso me obligó a mí esto. O sea, yo a Perú le debo mucho. O sea, yo soy un país que he aprendido mucho. He dejado aquí, casi me matan en Perú una vez, o sea, 2 veces. Una vez sí, desde la primera vez, cuando podamos la primera finca en Alto Churumazú, en Villarrica, cuando yo llegué me encerraron como 20 productores y todos con machete en la mano. Vea lo que está haciendo usted, hueputa, que no se cae. Puta, y yo me oriné en los pantalones, se lo juro. Ahí apareció alguien, intervino y pararon la cosa y gracias a Dios no me pasó nada. Y la otra vez en el pueblo más lindo para mí de Perú, que se llama Oxapampa. Estaba dando una conferencia así entre productores en un auditorio y se cayó una regla, era una regla de esas así grandes. Y me escuché donde la veo, o sea, no la vi, me pegaron el grito, me hice para atrás y me cayó aquí en la pierna, casi me parte la pierna. Pero le debo mucho a este país, entonces no podía hoy venir a hablar de lo mismo. Ah, qué brutida, qué brutida. No, puta, tengo que decirle la verdad. O sea, esto es un negocio sencillo, esto es un negocio claro, esto es una aritmética sencilla, que ni siquiera, o sea, si somos eficientes y sabemos producir bien, ni siquiera hay que buscar venderlo, me lo llegan a comprar a mi casa. Porque vea, el año pasado que hubo precios altos, ni así ganó plata el productor, ni así, porque ocupan el triple de precio. Entonces, y eso nunca va a aparecer. O sea, la vida real es muy distinta a como la está planificando y la vienen trabajando en la caficultura de muchos países. Yo siempre excluyo a Brasil, Vietnam, China, digamos. Ellos ya están donde todos debiéramos estar. No, que tenemos que investigar. ¿Investigar qué?
O sea, si nosotros producimos hoy 8 quintales por hectárea y tenemos un vecino que produce 60 como Brasil, o sea, mientras yo no llegue a 60, no tengo que investigar nada, porque si aquel llegó a 60, ya todo está investigado. No sé si nos puede comentar algo sobre el suelo. O sea, ¿qué quiere que le comente? Yo no soy suelero ni sé nada de eso, ¿verdad? O sea, le puedo decir lo que el café come y necesita, pero hasta eso. Le voy a responder esa pregunta con una experiencia que tuve hace un mes. Con un señor así de viejo como yo. Que me puta, Álvaro, y que yo quiero que la conductividad del suelo, y que no sé qué, que no sé cuánto, y muy técnico en ese aspecto. En diciembre, él compró una finca a un sobrino. Entonces la fuimos a ver en diciembre, ya cuando la había comprado, y no se veía nada. O sea, la finca tenía 3, 4 años de abandono completo. O sea, se veían algunas hojitas. Entonces le digo, no, primero limpiemos esta cargada, a ver cuánto café hay y a ver qué hacemos. ¿Verdad? Entonces ya se limpia, y yo fui hace un mes. Ah, pucha, sí, eran 180 hectáreas y solo 70 quedaron medias vivas. Pero como fui hace un mes, esto es en el hemisferio norte, ya había florecido el café y ya tenía fruta. Entonces le digo, y yo pucha, veo esas plantaciones que tienen 4 años de no tener nada, cubiertas de maleza. Le digo al señor, vale. Dice, ¿qué pasa? Vale, y bájese. Entonces me bajo y habían como 5 plantas que estaban así como solas porque la densidad ahí era malísima, y el copete lleno de frutas, ¿verdad? Y buen cuaje y todo. Entonces le digo al señor, vea, usted quiere conductividad, que no sé qué, que intercambio de suelo, y vea esta mata, que no tiene fertilizante hace 4 años o más, que estaba cubierta de maleza, véala cómo está. O sea, el café es súper, súper fuerte. Hasta eso, es que es fácil. O sea, el café no hay que complicárselo. O sea, ¿cuándo nos vamos a complicar en la pregunta que usted me hace? Cuando yo tenga una finca en mi tercera etapa, porque yo hago la reconversión financiera de empresas cafetaleras en 3 etapas, donde yo le garantizo a usted que en la etapa 1 no puede durar más de 3 años y que al año 3 usted tiene que ganar buena plata. Esa es la primera etapa, se lo garantizo. Claro, cumpliendo los no negociables. Entonces ahí yo no puedo gastar donde no tengo. Sí, con lo que hay. La segunda etapa, con los recursos que ya generé en mi empresa, empiezo a hacer una renovación de las plantaciones más malas. Y entonces, en esas plantaciones que ya yo estoy haciendo al 100% perfectas, yo sí puedo empezar a afinar en el suelo y que el análisis foliar para ver si pierdo crecimiento o no pierdo, si los elementos, Pero en este momento, del Parque Cafetero de Perú, yo no pensaría en una finca y nada de eso, porque no hace falta. Las matas ahí están. O sea, aquí son muy buenas fincas con muy malos dueños. Porque yo le garantizo que esas fincas, aquí tengo un cliente mío, un paciente mío, que lo puede comprobar. A él le dije, sus fincas, usted es un mal dueño o una buena finca. Y hoy me dijo que ya la tiene bonita. ¿Haciendo qué? Lo que hay que hacer. ¿Y qué hizo? Nada. Sencillo. ¿Me entiendes? O sea, no nos compliquemos. O sea, si vamos a complicarlo, lo sencillo, nunca lo hacemos. Es el negocio más fácil del mundo. Trabajamos con una planta súper rústica, que se vende el producto antes de comprar la finca y de sembrarla ya el producto está vendido. Para hacerlo bien hay que hacer 5 cosas, pero lo que se requiere, y es más difícil para el ser humano, es orden, disciplina y constancia. Porque realmente mi trabajo se ha convertido en llegar a la empresa cafetalera a ordenarlo, a que tenga disciplina y que sea constante, porque lo que tiene que hacer ya lo sabía hacer. Eso es, señores, no es más allá que eso. Gracias, señor. Bueno, ahora que está nervioso soy yo porque no le pusimos un micrófono para grabar esta sección, pero los que quieren ver los indicadores que Álvaro dice en el 2019, como comentó al inicio, ¿verdad? Hay una presentación estándar, pero es tiempo de pensar en otras cosas. Para comentar a Álvaro, espero les haya gustado. Hay alguien con el directorio de la Cámara, hablamos quién iba a hacer la ponencia de cierre, que es la central, y las opiniones fueron convergentes, ¿verdad? Entonces, quiero invitar a John Grillo de Volcafé.
para que nos comente la presentación de Álvaro y cómo también nosotros, antes del cierre, de alguna manera agradeciendo también con el profesor Luciano Navarro la presencia y las disculpas por el tema del aire acondicionado. Les juro que nadie hubiera pensado que el sol tan fuerte iba a salir en mayo, pero así no fue. John, por favor, un abrazo. Un aplauso, por favor. Buenas tardes con todos. Primero aclarar, aquí presente creo que tenemos a la empresa Volcafé. Hoy estoy con Econ Perú, Econ Mundial, así que solo para dar ese detalle, pero saludar al equipo Volcafé que con muy buenas cosas hemos hecho. Entonces, primero, para ser breve, me gustaría agradecer, he visto un ambiente copado, con profesionales, creo que muchos de nosotros con un interés fuerte profesional sobre lograr nuestros objetivos, pero me gustaría también que crezca el interés en común que tenemos sobre la caficultura peruana. Hay mucha convicción, yo creo que tenemos mucha pasión en alcanzar lo que don Álvaro bien mencionó. También traigo evidencia a nivel de testimonio. Yo he visto en campo buenos resultados a raíz del trabajo que hicimos con la compañía Volcafé, con el liderazgo de don Álvaro Llobet. Sí hay una metodología, ya se descubrió, ya se inventó, no necesitamos hacer nada más que aplicar para alcanzar los niveles que otros orígenes, otros profesionales ya llegaron. De ahí, siempre digo, hay que proponer mejorar, pero primero hay que alcanzar ese nivel. Entonces, se ha visto en campo, en productores, en donde sí ha existido un fuerte ingreso sobre el conocimiento de administración, porque parte del método de don Álvaro Llobet involucra mucho administrar una finca. Nos hemos dedicado a las variedades, al fertilizante, al distanciamiento, en muchos programas, tal cual mencionó don Álvaro, en muchos proyectos, en muchos aspectos, pero no nos hemos centrado en la administración de la finca. Y es algo que nos cuesta hasta desde el lado de los profesionales a quienes nosotros pues tomamos para llevarlos a transferir ese conocimiento al productor. ¿Qué nos ha venido movilizando también? Me gustaría resaltar, ¿qué nos ha venido movilizando en los últimos años? El premio FT, los cafés especiales, los cafés tendencia, los procesos doble fermentado, triple fermentado, hasta fermentados en cerezo y todo lo demás. Creo que son este tipo de actividades que no nos permite concentrarnos en lo que verdaderamente nos va a mover como país, que es la rentabilidad de un productor, que nos mueva hacia atender los demás problemas que necesitan inversión. Muchos regalos, muchas inversiones, pero no estamos generando ese sentido de pertenencia en el productor para que pueda ser autosostenible. Finalmente tengo retos, ya lo sabemos, ya los hemos escuchado, pero me gustaría dejarlos como cierre de mi comentario. ¿Cómo podemos escalar el modelo tal cual lo propone el señor Llobet? Uno de los retos que hemos tenido es cómo, con qué herramientas actuales, cómo la tecnología nos puede ayudar a que esto sea escalable, que no necesitemos un técnico para cada X productores y más bien esto se movilice en una forma más exponencial. ¿Qué hacemos con la informalidad? Creo que aquí estamos muchos, representamos mucho del comercio de café a nivel de exportadores, pero que un 70-80% del café se mueve de manera informal. Es este el problema que necesitamos principalmente atacar antes de pasar a los siguientes problemas que tenemos. A nivel del Estado, hemos visto ponencias del Estado, pero creo que necesitamos más compromisos. ¿Qué es
lo que nosotros podemos necesitar como complemento del esfuerzo que estamos haciendo como profesionales o como compañías. Y finalmente, me gustaría volver a recalcar que no necesitamos inventar la pólvora. Hay mucha de las metodologías, de las tecnologías que ya existen, y lo que necesitamos es sentarnos y aplicarlas a la caficultura peruana. De nuevo, agradecer a don Álvaro, es un excelente trabajo y he visto muy buenos resultados en finca, y sigo pensando y los invito a seguir pensando cómo escalar estos modelos que finalmente traen lo que es crecimiento hacia los productores. Muchas gracias. Bien, han recibido todos una encuesta, les pido por favor que la llenen. Nos sirve para valorar el trabajo que hemos hecho, nos sirve también para entender qué cosas tenemos que mejorar, la pertinencia de los temas y expositores. Les pediría por favor que la completen y la dejen en el registro antes de salir, porque si les ha gustado es porque nosotros tratamos de captar las demandas que el público tiene, y de alguna manera el directorio de la Cámara trata de sintonizar con eso, y por eso en la tarde, por ejemplo, va a haber este concurso de filtrados para los que quieren quedarse a ver y probar, y también esta